El suelo de mi porche nunca me pareció tan frío y lejano como aquella mañana de martes en San Antonio. Recuerdo el sol de la primavera tejana calentando débilmente mis hombros encorvados, el olor a jazmín que venía del patio del vecino y el sonido de niños riendo a lo lejos. Una melodía de una vida que ya no parecía ser la mía. Y entonces, el golpe sordo de mis rodillas contra la madera envejecida, el grito ahogado que se perdió en mi garganta mientras el mundo giraba y se oscurecía. Lo último que vi antes de que la conciencia me abandonara fueron los rostros asustados de una joven pareja, enmarcada en la puerta de la casa que mi difunto esposo, Roberto, construyó con sus propias manos. Sostenían un trozo de papel, un contrato, y las palabras que salieron de la boca del joven resonaron en mi mente como un martillo rompiendo un cristal. Señora, esta casa ya no es suya. Ha sido vendida. Vendida. La palabra era un veneno, una serpiente que se enroscaba en mi pecho y apretaba hasta que todo el aire, toda la esperanza, se desvanecía. Mi nuera, Sofía, la mujer que mi hijo amó y a quien abrí mi hogar y mi corazón después de su muerte, había hecho lo impensable. No solo me robó un techo, arrancó los cimientos de mi existencia, vendió las paredes que guardaban 60 años de recuerdos, risas, lágrimas y amor. En ese instante de caída, aplastada por la traición más cruel que una madre puede soportar, con el olor del polvo del suelo invadiendo mis fosas nasales, sentí el final. Pero, lo que no sabía, mientras la oscuridad me tragaba, era que el final, a veces, es solo el comienzo de una guerra silenciosa. Y en esa caída, en el silencio de mi colapso, la mujer frágil y asustada que todos veían comenzó a morir, y otra, forjada en el dolor y la humillación, se preparaba para levantarse. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí ahora. Al hacer esto, creamos una red de energía y apoyo para esta historia. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. La conciencia regresó en fragmentos dolorosos, como trozos de cristal que se encajan lentamente para formar una imagen que no quería ver. El primer sentido en despertar fue el tacto, la aspereza de la madera vieja y sin lijar del porche contra mi mejilla. Las pequeñas astillas arañando mi piel fina como el papel. Luego, el olfato. Un olor a polvo seco mezclado con el aroma dulce y empalagoso de las petunias que ya no tenía fuerzas para regar. Cuando abrí los ojos, el sol de San Antonio me cegó por un instante, un foco cruel que iluminaba mi escenario de humillación. Sobre mí, dos siluetas se recortaban contra el cielo azul pálido. La joven pareja. El rostro de la chica era una máscara de preocupación superficial, mientras que el joven parecía más impaciente que compasivo. Y entonces, una tercera figura entró en mi campo de visión, arrodillándose a mi lado. Era Mateo, el hijo de mis vecinos, un joven abogado cuya amabilidad siempre había sido un pequeño faro en mi creciente soledad. Su mano en mi hombro era cálida y firme, un marcado contraste con el frío que se había instalado en mis huesos. «Elena, ¿está usted bien? ¿Puede oírme?», preguntó, su voz un ancla en medio de la tormenta de confusión que rugía en mi cabeza. Intenté responder, formar palabras, pero mi garganta estaba cerrada. Un nudo de conmoción y dolor me impedía hablar. Las palabras del joven comprador aún resonaban en mi mente. Vendida. La casa. Mi casa. Vendida. Yo era una extraña caída en el umbral de mi propio hogar, un mueble viejo y no deseado, expuesta para que todos vieran mi fragilidad, mi derrota. La vergüenza era una ola de calor que subía por mi cuello, más fuerte que el dolor de la caída, más abrumadora que el miedo a lo que vendría después. Con la ayuda de Mateo, logré sentarme en mi vieja mecedora, aquella en la que solía acunar a mi hijo, donde Roberto y yo observábamos las estrellas en las cálidas noches de verano. Ahora, parecía el banquillo de los acusados. La joven pareja,
manteniendo una distancia respetuosa pero firme, se acercó de nuevo. El joven, quizás sintiendo la necesidad de justificar su brutal intrusión, me tendió el fajo de papeles. Señora, lamento lo que ha pasado, pero está todo aquí. El contrato de compraventa. Todo se hizo legalmente. Mis ojos, nublados por lágrimas no derramadas, se enfocaron en los documentos. Eran hojas blancas, nítidas, oficiales, tan diferentes de los recuerdos amarillentos que llenaban aquella casa. Y allí estaba, al final de la página, inconfundible y nauseabunda, la firma de Sofía. Era una caligrafía florida y pretenciosa. Cada lazo y curva una declaración de su arrogancia. Siempre se había enorgullecido de su firma, practicándola como una estrella de cine. Ahora, esa misma firma era el arma del crimen, la prueba fría e irrefutable de su traición. Mateo tomó los papeles, sus ojos recorriendo las cláusulas con una rapidez profesional que me era ajena. «Esto es un absurdo», murmuró, más para sí mismo que para mí. La pareja se miró, un sutil gesto de impaciencia. La chica habló, su voz sonando falsamente dulce. «Mire, le dimos a Sofía un precio excelente, y nos aseguró que la desocupación sería tranquila. No queremos causarle problemas, de verdad, pero también tenemos nuestros derechos. Invertimos todos nuestros ahorros en esto». Desocupación. Hablaban como si yo fuera una inquilina morosa, no una mujer que había vivido allí durante casi 6 décadas. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre mi pasado, enterrándome viva en mi propia casa. La escena en mi porche se convirtió rápidamente en una atracción de barrio. Doña Rosa, al otro lado de la calle, apareció detrás de sus cortinas de encaje, sus ojos tan curiosos como los de un pájaro. El señor Henderson, que paseaba a su beagle todas las mañanas, se detuvo en la acera, fingiendo ajustar la correa del perro mientras estiraba el cuello para no perderse ni un detalle. El bajo sonido de nuestras voces era como un imán, atrayendo la atención de una comunidad que hasta entonces solo me ofrecía cordiales y distantes saludos con la cabeza. La humillación, antes un sentimiento íntimo y sofocante, era ahora un espectáculo público. Me encogí en la silla, deseando poder desaparecer, fundirme con las tablas de madera y desvanecerme. La vergüenza era un manto, pesado y áspero. La joven pareja, ahora consciente de su audiencia, elevó el tono de voz, como si necesitaran defender su posición ante un jurado de vecinos. «Actuamos de buena fe», dijo el joven, gesticulando con los papeles. «La documentación está registrada en el condado de Besar. La vendedora es Sofía Ramírez, su nuera. No es culpa nuestra si tuvieron algún desacuerdo familiar». Desacuerdo familiar. Redujo la destrucción de mi vida a una riña trivial. Mateo intentó intervenir, hablando en 1900, un tono bajo y controlado, pero el joven lo interrumpió. «Mira, amigo, entiendo que quieras ayudar, pero la ley está de nuestro lado. Le dimos un preaviso de 30 días. Es más de lo que exige la ley. Ya no me hablaban a mí, sino sobre mí. Yo era un objeto, un problema, la ocupante, la señora, ella, el centro de la discusión y al mismo tiempo, completamente invisible, mi voz y mi historia borradas por completo por la tinta negra de un contrato fraudulento. Mateo, con una autoridad que desmentía su corta edad, finalmente convenció a la pareja de que se retirara, prometiendo que su despacho se pondría en contacto. Se fueron, dejando atrás un pesado silencio y el aviso de desalojo sobre la mesita junto a mi silla. Me ayudó a entrar en casa, y el clic de la puerta al cerrarse sonó como la tapa de un ataúd. El interior, que siempre había sido mi refugio seguro, ahora parecía un territorio enemigo, un lugar en el que ya no tenía permiso para estar. Cada objeto parecía acusarme. El portarretratos en la estantería, con la foto de mi hijo sonriendo junto a Sofía el día de su boda, era una puñalada en el corazón. La vieja máquina de coser en la esquina, silenciosa desde hacía años, parecía burlarse de las manos temblorosas y artríticas que ya no podían crear, ni siquiera defenderse. Me senté a la mesa de la cocina, con el linóleo frío bajo mis pies, y miré el papel blanco.
30 días. Un plazo para el fin de todo lo que conocía. Mateo empezó a hablar de opciones legales, de impugnar la venta, de probar el fraude, pero sus palabras eran un zumbido lejano, ahogadas por el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. Mi mente estaba atrapada en un único pensamiento, una verdad devastadora que se cristalizaba en medio del caos. Sofía no solo quería el dinero de la casa, quería borrarme, aniquilarme, dejarme sin nada, ni siquiera un pasado. Y mientras miraba su elegante firma en el aviso de desalojo, supe con una certeza aterradora que la venta de la casa era solo el primer golpe que había planeado. Esta casa no nació con el silencio que ahora la atormenta. Recuerdo cuando sus paredes eran nuevas y olían a pino fresco y a pintura de cal. Roberto, mi difunto esposo, levantó cada viga con sus propias manos, sus palmas gruesas y callosas convirtiendo un polvoriento terreno en nuestro santuario. En aquella época, el sonido que llenaba estas habitaciones era el de su martillo durante el día y el de su risa grave por la noche. Y luego vino Marco, nuestro hijo, y la casa aprendió un nuevo tipo de música, el llanto de un bebé, el sonido de piececitos corriendo por el pasillo de madera, el ruido de una rodilla raspada siendo consolada con un beso y una tirita. Mi vida era un tapiz tejido con los hilos del sacrificio silencioso y el amor incondicional. Mis manos, hoy retorcidas por la artritis, pasaban días en la máquina de coser, convirtiendo retales de tela en ropa para mi hijo y vestidos para las vecinas, ganando unos cuantos dólares para complementar los ingresos de Roberto. Cada comida se preparaba con el esmero de quien alimenta el alma, no solo el cuerpo. El jardín, ahora una maraña de malas hierbas y tristeza, fue una vez mi orgullo, una alfombra de rosas y claveles que perfumaba toda la calle. Nunca vi nada de esto como una carga. Era la esencia de mi existencia, el propósito que me hacía levantarme cada mañana. Esta casa no era solo una estructura de madera y clavos, era el repositorio físico de mi juventud, de mi matrimonio, de mi maternidad. Cada mancha en el suelo, cada marca en la pared, era un párrafo de nuestra historia, y yo era su guardiana. Creía que envejecería aquí, rodeada de estos recuerdos, hasta el día en que me reuniera con Roberto. La ingenuidad de esa creencia, ahora, me parece la más cruel de las ironías. La llegada de Sofía fue como la introducción de un color extraño y vibrante en una pintura de tonos pastel. Marco la trajo a casa un domingo por la tarde, y recuerdo pensar lo impecablemente arreglada que estaba. Su pelo estaba perfectamente peinado, sus uñas pintadas de un rojo audaz, y sus ojos verdes, aunque hermosos, tenían una frialdad que me provocó un escalofrío momentáneo. Pero mi hijo la miraba con una adoración que derretiría el más duro de los corazones, y el mío, de madre, solo quería verlo feliz. Así que acallé esa pequeña voz de desconfianza y le abrí mis brazos y mi hogar. Ayudé a coser los delicados bordados de perlas en su velo de novia, mis manos guiando la aguja con la misma devoción con la que había cosido el faldón de bautizo de Marco. Cuando se casaron y decidieron vivir conmigo para ahorrar dinero, reorganicé mi vida sin dudarlo. Les cedí el dormitorio más grande, el que tenía la mejor luz por la mañana, y me mudé al más pequeño, en la parte de atrás. Cocinaba sus comidas favoritas, me aseguraba de que las camisas de Marco estuvieran siempre planchadas, y mantenía la casa en un orden que agradara a los exigentes ojos de Sofía. Lo veía como una continuación de mi cuidado por mi hijo. Si ella lo hacía feliz, entonces era mi deber amarla y servirla también. Creía que estaba construyendo una nueva etapa para nuestra familia, cimentada en el mismo amor que construyó aquellas paredes. Poco sabía yo que para Sofía no estaba construyendo una familia, sino simplemente manteniendo una propiedad que ella ya codiciaba. El eje de mi mundo se rompió el día que Marco murió. Una fiebre repentina, una infección agresiva que los médicos no pudieron contener, y en 1900 menos de una semana, el sonido de su risa se silenció para siempre dentro de aquellas paredes. El luto debería habernos unido, a Sofía y a mí, dos mujeres que amaban al mismo hombre.
Deberíamos haber sido el apoyo la una de la otra, un refugio compartido en la tormenta de la pérdida. Al principio, parecía que sería así. Lloramos abrazadas en el funeral, un llanto que parecía venir del mismo lugar de dolor. Pero el luto de Sofía fue breve y extrañamente pragmático. Mientras yo me ahogaba en 1970 recuerdos, incapaz de mirar una fotografía de Marcos sin derrumbarme, ella empezó a hablar de facturas, seguros de vida y reorganizar las finanzas. Su dolor se transformó en una frialdad calculadora. Tomó el control de todo, alegando que yo estaba demasiado frágil para lidiar con la burocracia. Recogió mi pequeña libreta de pensión, diciendo que se encargaría de los pagos para que yo no tuviera que preocuparme. La atmósfera de la casa cambió. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que no podía nombrar. Las sonrisas se volvieron raras y forzadas. Pequeños actos de crueldad comenzaron a aparecer. Un comentario sarcástico sobre lo mucho que tardaba en comer. Un suspiro impaciente cuando pedía ayuda para abrir un frasco. El calor que Roberto y yo habíamos cultivado durante décadas estaba siendo sistemáticamente succionado, dejando atrás un vacío helado de soledad y miedo. Estaba de luto por mi hijo, y sin darme cuenta, también estaba de luto por mi propia vida, que estaba siendo desmantelada ante mis ojos. La primera vez que me humilló con palabras fue una tarde de otoño. Estaba en la cocina, desgranando guisantes en silencio, cuando oí voces en el porche delantero. Eran Sofía y una de sus amigas, una mujer con una risa fuerte y estridente. No pretendía escuchar a escondidas, pero la ventana de la cocina estaba abierta, y sus palabras entraron flotando con la brisa de la tarde. «No sé qué hacer, Brenda», dijo Sofía, su voz una mezcla de falsa confidencia y queja. «Sinceramente, es una carga. Desde que Marco se fue, es solo una boca más que alimentar. Un gasto más. Su pensión apenas paga sus medicamentos. Estoy atrapada en esta casa vieja, cuidando de una anciana. Mi vida está en pausa». La palabra carga me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Dejé de mover las manos, con una vaina de guisante olvidada entre los dedos. Carga. Boca extra. Yo, que había dedicado cada fibra de mi ser a construir aquel hogar, ahora era reducida a una columna de débito en un libro de contabilidad imaginario. Su amiga respondió algo en tono consolador, pero yo ya no escuchaba. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo la sangre se me iba del rostro. La vergüenza era tan intensa que me sentí desnuda, expuesta. No solo hablaba de dinero, estaba invalidando toda mi vida de contribución, de amor, de sacrificio. Cuando Sofía entró en la cocina unos minutos después, me vio parada y preguntó con una irritación mal disimulada: «¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma?» No pude responder. Solo negué con la cabeza y continué mi trabajo. Pero algo dentro de mí se había roto irremediablemente. Ya no era la matriarca de aquella casa. Era un problema que había que gestionar. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Y te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo similar. La segunda humillación fue más pública, más deliberada, y por lo tanto más cruel. Sofía decidió organizar una pequeña cena para algunos compañeros de trabajo, gente a la que quería impresionar. Desde el comienzo del día, dejó claro que mi presencia no era bienvenida. «Será mejor que descanse en su habitación, mamá», dijo, con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Hay mucha gente, mucho ruido, se cansaría». Sabía que era una excusa para esconderme, para borrarme de la ecuación social que intentaba construir. Obedecí en silencio, como siempre. Desde mi habitación, oía las risas, el tintineo de las copas, la música baja. Me sentía como una prisionera en mi propia casa. Horas más tarde, la sed me venció y fui a la cocina a por un vaso de agua, intentando ser lo más sigilosa posible. Pero al pasar por el comedor, Sofía me vio. Todas las miradas se volvieron hacia mí.
Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. En lugar de presentarme o invitarme a sentarme, Sofía sonrió con una sonrisa tensa y dijo en voz alta y clara, para que todos la oyeran. «Ah, ahí está. Mamá, qué bien que ha aparecido. ¿Sería tan amable de traernos otra jarra de agua helada de la cocina? La nuestra se ha acabado». La petición no era una petición. Era una orden disfrazada de cortesía, diseñada para ponerme en mi lugar, el de una sirvienta. Sentí las miradas de lástima e incomodidad de los invitados sobre mí. Me ardía la cara. Sin decir palabra, me di la vuelta. Fui a la cocina, llené la jarra con manos temblorosas y la llevé a la mesa. La coloqué junto a Sofía y me retiré a mi habitación, tragándome el nudo de humillación que amenazaba con ahogarme. Esa noche, comprendí que para Sofía, yo ya no era familia. Era un objeto molesto que utilizaba cuando le convenía. Los días que siguieron a la llegada del aviso de desalojo fueron un borrón de desesperación. Bajo la atenta mirada de Sofía, que ahora apenas disimulaba su prisa por verme fuera, comencé la insoportable tarea de empaquetar mi vida en cajas de cartón. Cada objeto que tocaba era un portal a un recuerdo, y cada recuerdo era una nueva tortura. El pequeño patuco de lana de Marco que había guardado durante más de 50 años. La colección de dedales de porcelana de Roberto. Las cartas amarillentas que intercambiamos durante su servicio militar. ¿Cómo se mete toda una vida en cajas? Era como intentar meter en una caja el propio aire. Me sentía derrotada. Una anciana inútil cuya única función restante era desaparecer silenciosamente. Una tarde gris, mientras vaciaba el fondo de mi viejo armario de madera, un lugar donde guardaba sábanas y reliquias olvidadas, mis dedos tropezaron con algo frío, metálico y rectangular. Era la pequeña caja de herramientas de Roberto, la que usaba para pequeñas reparaciones, ahora cubierta por una capa de polvo y óxido. Hacía años que no la veía. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido para siempre, me impulsó, con un esfuerzo que hizo protestar a mis doloridas articulaciones. Forcé el pestillo oxidado. El chirrido que hizo al abrirse sonó como un gemido del pasado. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, no había herramientas, sino un sobre de manila grueso y amarillento. Mi corazón dio un salto doloroso. Con dedos temblorosos, lo abrí y deslicé el documento doblado que contenía. No eran solo papeles viejos, era la escritura original de la casa, a nombre de Roberto García y Elena García, un documento que Sofía, en su apresurada codicia, nunca supo que existía. Y en ese trozo de papel amarillento, sentí el fantasma de la mano de mi marido sobre la mía, diciéndome que no me rindiera. Allí, sentada en el suelo frío y polvoriento de mi armario, con el olor a naftalina y a tiempo guardado a mi alrededor, la escritura original de Roberto descansaba en mis manos temblorosas. No era solo un documento legal, era un talismán. El papel, amarillento y frágil en los bordes, parecía pulsar con una energía antigua, una fuerza que creía que había muerto junto con mi marido y mi hijo. Cada letra de la escritura oficial, cada sello del registro del condado de Bexar, datado de décadas atrás, era un testimonio de mi verdad, de mi historia. Las lágrimas que habían sido mis compañeras constantes durante meses simplemente se secaron. El nudo de desesperación en mi garganta se disolvió, reemplazado por una columna de acero frío e inquebrantable. Levanté la cabeza y me enfrenté a mi reflejo en el espejo manchado de la puerta del armario. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía los ojos hundidos y la piel arrugada, pero había algo diferente en ellos. Una chispa. Era la llama de la dignidad que creía extinguida para siempre bajo el peso de la humillación y el abuso de Sofía. Yo no era solo una anciana senil e indefensa que esperaba ser descartada. Yo era Elena García, la mujer que ayudó a asentar los ladrillos de esta casa, la madre que crió a un amado hijo entre estas paredes y la viuda de un hombre honorable que jamás permitiría tal injusticia. La debilidad se evaporó, dejando tras de sí una claridad de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cogí el teléfono con una mano que, para mi sorpresa,
no temblaba. Marqué el número de Mateo. Cuando contestó, mi voz no era el susurro asustado que estaba acostumbrado a oír. Era la voz de una mujer que había encontrado su arma y estaba lista para luchar. Mateo, dije, con una calma que lo sorprendió. Lo he encontrado. He encontrado algo que lo cambia todo. Mateo llegó en menos de 20 minutos. Su expresión ansiosa se transformó en asombro y luego en una sonrisa exultante al ver la escritura. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde me había sentido tan impotente, y extendimos el documento sobre la gastada superficie de formica. La escritura original, junto al fraudulento aviso de desalojo, era como la luz del sol junto a una sombra. Me explicó los detalles legales en un lenguaje sencillo que pudiera entender. Ese papel demostraba mi posesión continua e ininterrumpida. La venta de Sofía, realizada con una firma falsificada en una copia duplicada que debió solicitar fraudulentamente, era nula y sin efecto. Habló de presentar una medida cautelar, de demandarla por fraude, de contactar a las autoridades. Trazó un plan de batalla legal, lleno de emociones y peticiones. Pero mientras hablaba, supe que había un paso que debía dar antes de que cualquier abogado o juez entrara en escena. Necesitaba enfrentarme a Sofía, no con gritos ni acusaciones, sino con la verdad. Era una necesidad visceral, la única manera de recuperar el poder que me había robado dentro de mi propia casa. Antes de que hagamos nada, Mateo, le interrumpí suavemente. Necesito hablar con ella. Aquí, en esta casa. Protestó, preocupado por el estrés, por la posibilidad de una pelea, pero vio la determinación en mis ojos y comprendió que aquello no era negociable. Ya no se trataba solo de recuperar la propiedad, se trataba de restaurar mi alma. Pasamos la siguiente hora no planeando una demanda, sino preparando mi testimonio, las pocas y sencillas palabras que diría para romper las cadenas de la sumisión para siempre. Sofía llegó a última hora de la tarde, tarareando una melodía cualquiera, con los brazos cargados de bolsas de compras de unos grandes almacenes caros. El olor de su perfume caro invadió la casa, una fragancia que siempre me pareció un intento de enmascarar el vacío. Se detuvo en seco en la entrada del salón. Yo no estaba en mi habitación, ni empaquetando cajas. Estaba sentada en el sillón de terciopelo de Roberto, el lugar que había sido su trono, y que yo había evitado desde su muerte. La esperaba, inmóvil, serena. Sobre la mesita a mi lado, como una prueba en un tribunal, descansaba la escritura original. La sonrisa de Sofía se congeló, su rostro pasando por una rápida sucesión de emociones. Primero la irritación por verme fuera de mi lugar designado, luego la confusión y, finalmente, el pánico puro y helado cuando sus ojos se fijaron en el documento amarillento. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz perdiendo el tono musical y volviéndose áspera. No respondí de inmediato, solo la miré fijamente, dejando que el silencio pesara en el aire. Esta casa, comencé, mi voz baja pero resonando con una autoridad que la hizo retroceder un paso. Esta casa no está hecha solo de ladrillos y madera, Sofía. Fue construida con las manos de tu difunto marido, mi hijo. Cada clavo se clavó con amor y cada ventana se instaló con la esperanza de un futuro. No vendiste una propiedad, vendiste su memoria. Vendiste sus risas en este pasillo, sus marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina. Pero esa memoria y esta escritura, dije, posando mi mano sobre el papel, nunca pudiste robarlas. La máscara de arrogancia de Sofía se hizo añicos, revelando el rostro pálido y asustado de una ladrona atrapada infraganti. Intentó recomponerse, tartamudeando excusas y amenazas, vacías. Eso no es nada. Es solo un papel viejo. Yo tengo los documentos legales. Estás senil, esa es la verdad. Voy a llamar a la policía, a decir que me estás amenazando, fanfarroneó, pero sus palabras no tenían convicción. El poder había cambiado de bando en esa habitación. No me moví, no alteré mi expresión. La mujer a la que había atormentado durante meses se había ido. Ante ella se encontraba alguien a quien no reconocía. No,
Dije con una serena finalidad. No vas a llamar a nadie. Vas a hacer las maletas. El dinero que robaste no puede comprar tu salida de este fraude. Y no puede comprar de nuevo el respeto que has perdido hoy. Me levanté del sillón, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Voy a luchar por esta casa. No por venganza, Sofía, sino por respeto. Respeto a Roberto, a Marco y a mí misma. Me miró con una mezcla de odio y miedo, completamente desarmada por mi calma. Se dio la vuelta y corrió a la habitación, dando un portazo. El sonido retumbó en la casa, no como un acto de desafío, sino como el último espasmo de un poder derrotado. Esa noche, no dormí en mi habitación. Dormí en el sillón de Roberto, vigilando el salón como una centinela. Sofía no entendió mi gesto, pero era una advertencia. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos boquiabiertos. La promesa de aquella noche de vigilia se cumplió con los primeros rayos de sol. Antes de que Sofía saliera siquiera de su habitación, Mateo y yo ya estábamos en 1900. Movimiento, no con la furia de una venganza, sino con la precisión silenciosa de una partida de ajedrez. Nuestra primera parada fue el pequeño banco comunitario al final de la calle. Con la escritura original y mis documentos de identidad en mano, le expliqué la situación al director, un hombre de bigote canoso que me conocía desde que era una joven madre. Le mostré cómo Sofía había estado desviando mi pensión a una cuenta que solo ella controlaba. Con una calma que me sorprendió, solicité la congelación de todas las cuentas conjuntas y la reversión de los fondos a una nueva cuenta, solo a mi nombre. El director, al ver la prueba irrefutable de mi identidad como propietaria y la determinación en mi mirada, actuó con rapidez y discreción. De allí, fuimos directamente a la oficina del registro del condado de Bexar. Mateo, con una eficiencia impresionante, presentó una anotación de lease pendants sobre mi propiedad. Me explicó que era como poner una gran bandera roja en el registro de la casa, un aviso legal para todo el mundo de que el título estaba en disputa, haciendo imposible que la joven pareja o cualquier otra persona finalizara la compra o tomara posesión. Mientras firmaba los papeles, mi mano, que antes temblaba al sostener una taza de té, estaba firme. No era una víctima pidiendo ayuda, era una ciudadana ejerciendo sus derechos. En ese ambiente estéril y burocrático, entre sellos y firmas, estaba desmontando silenciosamente el castillo de mentiras de Sofía, ladrillo a ladrillo. Las consecuencias para Sofía no llegaron en forma de una confrontación dramática, sino de una serie de golpes sordos y humillantes. El primero fue que su tarjeta de crédito fuera rechazada en la cafetería de lujo a la que iba todas las mañanas. La oí llegar a casa, resoplando de rabia, y llamar al banco, su voz pasando de la arrogancia a un pánico estridente al ser informada de que la titular de la cuenta principal había revocado su acceso. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Era su abogado, y por lo que pude oír de los gritos ahogados a través de la puerta, estaba furioso por la notificación del lease pendants que había desbaratado por completo su estrategia. El golpe final llegó en forma de una carta certificada, entregada por un oficial de justicia. La joven pareja, ahora representada por su propio abogado, la demandaba por fraude y falsedad, exigiendo la devolución inmediata de cada céntimo que habían pagado. Observé su desintegración a distancia, no con placer, sino con una triste sensación de inevitabilidad. Vi a la mujer que vestía ropa de diseño para impresionar a los demás, ahora vestida con el pijama arrugado del día anterior, su rostro pálido y sin maquillaje, los ojos rojos de llanto y rabia. Las bolsas de la compra que había traído a casa el día anterior estaban olvidadas en un rincón, monumentos inútiles a su codicia. Mientras ella se ahogaba en las consecuencias de sus decisiones, yo pasaba mis días en una actividad tranquila y curativa. Desempaquetar mis cajas, no como una fugitiva, sino como una reina que regresa a su castillo, decidiendo con cuidado dónde debía estar cada recuerdo. La batalla legal, que temía que se prolongara durante años, terminó con una rapidez sorprendente.
Ante la escritura original y la investigación por fraude bancario, el abogado de Sofía le aconsejó que aceptara un acuerdo para evitar cargos penales. Desapareció de mi vida tan repentinamente como había irrumpido en ella. Un camión de mudanzas vino una mañana y se llevó sus cosas. No se despidió. No se atrevió a mirarme a los ojos. Con el dinero de la venta fraudulenta devuelto a la joven pareja, un doloroso capítulo finalmente se cerró. Pero la verdadera curación vino de donde menos lo esperaba. Unos días después de la partida de Sofía, la joven pareja llamó a mi puerta. No vinieron con abogados ni papeles, sino con un ramo de flores silvestres y los ojos llenos de un sincero arrepentimiento. Se disculparon profusamente por el dolor que, sin saberlo, me habían causado. Y en ese momento, mirando sus rostros jóvenes y asustados, no vi enemigos, sino otras víctimas de la misma codicia. Los invité a pasar, y la conversación que siguió fue el primer ladrillo en la reconstrucción de mi fe en la bondad humana. La noticia de mi lucha silenciosa se extendió por el vecindario. Doña Rosa me trajo una olla de su famosa sopa de pollo. El señor Henderson pasó un sábado entero arreglando la puerta de mi valla que estaba caída. La comunidad que antes me miraba con lástima, ahora me miraba con un nuevo respeto. La casa, que había sido un lugar de aislamiento, se convirtió en un punto de encuentro, un símbolo de que la decencia todavía existía en nuestro pequeño rincón del mundo. Los meses que siguieron fueron de renacimiento. La joven pareja, a quienes empecé a llamar Ana y Carlos, se convirtió en una presencia constante y cálida en mi vida. Los domingos venían a ayudarme en el jardín, con sus manos, fuertes y jóvenes, mezcladas con las mías, viejas y arrugadas, arrancamos las malas hierbas de la negligencia y plantamos nuevas semillas de esperanza. Las rosas volvieron a florecer, más vibrantes que nunca. Los vecinos, inspirados por nuestra pequeña fuerza de trabajo, organizaron un esfuerzo comunitario para pintar la casa, devolviendo a las paredes el color melocotón que Roberto había elegido tantos años atrás. El sonido de las risas y las conversaciones volvió a llenar el aire. Ana me enseñó a usar una tableta para ver fotos de lugares lejanos, y yo le enseñé los secretos de una buena masa de tarta. Miraba mi casa, ahora llena de vida, y comprendía la verdadera naturaleza de mi victoria. No se trataba de ganar una disputa legal o de ver a Sofía castigada. Se trataba de transformar las cenizas de la traición en un hogar de nuevo. Se trataba de descubrir que la familia no siempre está hecha de lazos de sangre, sino de hilos de bondad y respeto mutuo que tejemos con aquellos que se cruzan en nuestro camino. Miro mis manos, las venas prominentes y la piel manchada por el tiempo, y ya no veo fragilidad. Veo la fuerza que me sostuvo. Hoy no tengo el lujo que tanto codiciaba Sofía, pero tengo respeto. Y eso, he aprendido, nadie puede volver a quitármelo.